Vamos con la tercera parte y última del ecumenismo. El ecumenismo, hemos estado viendo ya algunos puntos semanas atrás. Hoy tenemos que ver el punto 4 y el punto 5. ¿El primer punto cuál fue? Órale, mis hermanos, saquen sus notas. Platíquenme, ¿cuál fue el primer punto? El principio del ecumenismo. ¿Y qué dijimos acerca de este? ¿Qué? Ok, que nos podemos dar muchos permisos. Juan está explicando detenidamente quiénes son los que adoran en la sinagoga de Satanás. Y lo dice aquí en Apocalipsis 2:9, noten, 2:9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás, ¿cierto? Capítulo 3 del mismo Apocalipsis, versículo 9. He aquí, yo entregué a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, todo aquel que diga que es judío es obviamente que no sea judío. Alguien que no sea judío, que diga que es judío, es un mentiroso. No solo eso, hermano. Escucha. Es una doctrina diabólica. Dicho de otra forma, los que hoy se dicen así, los que se autodenominan como judaizantes, están practicando una doctrina diabólica. ¿Por qué diabólica? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Ya lo he estado explicando. ¿Por qué es diabólica? Porque es una imitación, porque Satanás es el padre de mentira. Y recuerden, cuando Dios está levantando una capilla, una iglesia, Satanás está levantando una capilla ahí adentro para estar dando lata e inclusive provocar en muchas ocasiones la división de dicha iglesia. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con estos. Segundo punto, ¿cuál fue? ¿Cuál es el propósito, hermano? ¿Cuál es el propósito? ¿Perdón? ¿Y quién es el obispo? Satanás. Este es el que nunca descansa, el que siempre anda metiendo la cola ante los creyentes para desvirtuar la doctrina. Y desvirtuar la doctrina es demasiado fácil, demasiado tentador de repente. Con algo que deje de ser bíblico, hermano, ustedes tienen la responsabilidad de ayudarnos a nosotros que exponemos la palabra de Dios para decirnos, pastor, aguas con lo que usted dijo aquí, porque lo que usted dijo va en contra de la Biblia. Y obvio, muéstramelo con la Biblia. Muéstrame que se violentó la Biblia. El tercer punto, ¿cuál fue? La práctica del ecumenismo, ¿cierto? ¿Qué dijimos acerca de esto? Los falsos pastores. ¿Hay falsos pastores, maestros? Digo, hermanos. ¿Hay falsos pastores, hermanos? ¿Cómo pueden identificar a un falso pastor? ¿Los que qué? Los que no usan la Biblia. ¿Cómo más? Por los frutos que ellos tienen. ¿Qué dijeron por allá? Por el testimonio que tienen. ¿Qué más? ¿Por qué? Ok, porque son lobos rapaces. Hermano, todo lo que dijeron se deriva de los que no tienen un llamado de parte de Dios. ¿Cómo podemos saber esto, hermanos? Acuérdate de esto. El pastorado es un llamado, es un don.
es un don. El pastorado es un don. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros recordamos lo que está diciendo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, dice, el que anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea. Pero es necesario que el que anhela este cargo tenga que cumplir con todos estos requisitos. ¿Cierto? Así lo explica Pablo. Y el que no cumpla con esos requisitos es un falso maestro, un falso pastor. Así. Si no cumple con los requisitos que está diciendo aquí, hermano, en automático, Dios no lo está llamando. Así. Dios no lo llama. Tú te podrás autoproclamar. Una vez a un joven pastor que conozco, muy joven, él dijo algo muy interesante, un joven pastor que conozco, y que si Dios lo concede voy a ir a ver la próxima semana. Él dijo, todo está bien, ya convencieron a muchos, al único que le hacen falta convencer es a Dios. Dios no avala eso. Este es un falso pastor, el que está erigido por su propia voluntad. Por eso la Escritura advierte con mucha puntualidad y dice, no imponga las manos con ligereza. Con ligereza. Nosotros nos podemos equivocar, sí, como humanos. Pero la Biblia nos dice con mucha claridad qué es lo que no debe de suceder. Entonces, partiendo de allí, si es alguien que se erigió a sí mismo, vaya, pues va a hacer cualquier sarta de cosas de las que ya mencionaron ustedes acá. ¿Cierto? Eso es lo que vimos en el tercer punto. El cuarto punto, hermanos, es perspectivas del ecumenismo de Satanás. Las perspectivas del ecumenismo de Satanás. El triunfo religioso final de Satanás no será una realidad hasta que logre tener el dominio de toda la población del mundo. Esto quiere decir que comenzó dentro de una iglesia, comienza dentro de una iglesia, pero su idea es ir y tener todo el mundo ejerciendo una misma religión falsa. Esa es su idea. Así que para poder entenderlo mejor, mis amados, les voy a rogar por favor que inclinen su rostro y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, Dios eterno, te alabamos, mi Señor, te bendecimos, te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, que nos ayudes, que nos concedas, bendito Padre, el poder estar muy atentos a tu llamado, alertas, mi Señor, a este punto del ecumenismo, tratar de verlo lo más claro posible para que no seamos llevados de aquí para allá, sino que estemos atentos a lo que tu hermosa palabra dice, filtrar todo, Señor, a través de tu hermosa palabra. Te suplico, Padre, me uses para explicar con claridad, pero que tu Espíritu Santo también, Señor, sea con mis hermanos que están como oyentes en esta mañana y también, Señor, por aquellos que siguen la transmisión a través de las redes sociales. Ayúdanos, Padre, por favor, suplicamos tu dirección y la guía del Espíritu Santo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, cuarto punto de esto del ecumenismo es las perspectivas del ecumenismo de Satanás. Como ya decía hace un momento, el triunfo religioso final de Satanás no será una realidad hasta que logre tener el dominio de toda la población del mundo. Escucha, hasta que logre tener el dominio de toda la población del mundo. Increíblemente va avanzando. Hace algunos años hubo un encuentro ecuménico
con el Papa, en donde llegaron líderes religiosos judíos, llegaron líderes religiosos cristianos, entre ellos, y es lo que para muchos cristianos obviamente estuvo mal, pero pudo haber desacreditado todo su ministerio de uno de los evangelistas más grandes del siglo XX, Billy Graham. Él fue y se postró ante el Vaticano y le besó la mano al Papa. Fue uno de los errores muy grandes que cometió. ¿Por qué? Porque al hacer eso, él está sometiéndose a la autoridad de ese Señor, quien no es el representante de Cristo aquí en la tierra. No lo es. Y así también han ido, bueno, y vamos de más a menos y mucho menos. También estuvo en ese encuentro Cash Luna, y dices, bueno, el punto es que los consideran líderes religiosos a nivel mundial, los catalogan como cristianos, y en esa bola de catalogar vamos todos nosotros. Obvio, no vamos. Y yo espero, hermano, que realmente podamos tener la suficiente valentía, pero también el suficiente conocimiento para poder defender nuestra fe si es que acaso es necesario. Se necesita eso, valor y conocimiento. En automático, hermano, el conocimiento que es acompañado por la guía del Espíritu Santo, como cita la hermosa palabra de Dios, en automático tienes valor. En automático. Es algo sobrenatural. ¿Ok? Esto lo logrará Satanás mediante el engaño espiritual, como lo estoy explicando. Marquen, hermanos, marquen cuidadosamente estas advertencias en su Biblia para que vean cómo es el modus operandi de Satanás. Dicho de otra forma, hermano, cuando leemos la Biblia, todos sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero la Biblia es cristocéntrica, ¿cierto? O sea, en automático sabes. Pero la Biblia, siendo tan hermosa y preciosa, nos advierte sobre nuestro gran enemigo y nos dice con mucha puntualidad cómo es Él para estar prevenidos. Si nosotros no lo conocemos, ¿de qué nos vamos a defender? Si nosotros no lo conocemos, vamos a andar abrazado con Él así todo el tiempo. Es mi cuate. ¿Me explico? Por pura ignorancia. Por pura ignorancia. Así que tomen nota con su manita. Ya sé lo que iban a pensar, que les iba a decir que tomen nota con su manota. Ok, tomen nota. Apocalipsis, mis amados, no es cierto. Vamos a Mateo primero. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, 24, cito. Escucha, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué hace? Engaña. ¿Pero cómo? Mediante falsos cristos. Pongan atención en eso. ¿Qué son falsos cristos? Esto significa entonces que durante la era cristiana se han levantado muchos así llamados cristos. Del último que supe, bueno, en la pandemia hubo un judío que dijo que él era Cristo, ¿se acuerdan? Dijo, vendrán falsos cristos. Hace como unos 15 años se levantó un argentino que dijo que él era Cristo. Inclusive vino aquí a México, al World Trade Center, a dar una conferencia. Los hay. Hay falsos profetas. ¿Hay falsos profetas? Hermano, mira, si falsos cristos ha habido en la historia del cristianismo,
falsos profetas pululan. Pululan, hermano. Salen de por todos lados. A iglesia que vas, ahí hay un profeta. Y ese en el caso de las más chafitas. De las ya más buenas hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos se dicen profetas. Váyanse a leer la Biblia, hermanos. Lean la Biblia. Se levantarán falsos profetas. Pero no solo eso. Escucha. Mostrarán grandes señales y prodigios. Por eso la gente dice, ¿y por qué logró hacer eso si es un falso? Porque aquí dice que lo iban a hacer para engañarte. Para engañarte, no te dejes cautivar. Déjenme les digo algo que me está gustando, hermano. Se ve hermosa hoy la iglesia. ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque está la gran mayoría. Se ve hermosa la iglesia. Así es como en teoría debe de estar cada 8 días, hermano. Te animo a que lo hagas. No dejes un lugar vacío porque ahí puede sentarse un falso profeta. Aguas, ¿ok? Entonces, harán grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Tú crees que es lo mismo? Sé que hoy las redes sociales hacen un trabajo impresionante, pero es lo mismo estar en un lugar, escuchar una predicación, estar en la coinonía con los hermanos, saludarnos, abrazarnos, besarnos, apapacharnos, a verlos por internet y no pasa nada. Obviamente la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero es lo mismo, sabe igual, no sabe a nada aquello, ¿cierto? Pues no te dejes engañar. Uno más que debes tener marcado ahí en tu Biblia. Ahora sí, Apocalipsis 13, 14. Y márcalos, mi hermano, para que digas, estos sí me los voy a aprender. Aparte a los que te dije que tienes que memorizarte el Salmo 1 completo para la próxima semana. Y espero no dejen de venir, hermanos, no vayan a ser así. Me dejen ahí a medias. 13, 14, cito. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. ¡Wow! Se le concedió. Se le dio el permiso de hacer grandes señales y prodigios. ¿Pero lo conoces? ¿O crees que todo eso es de parte de Dios? Yo lo vi cuando lo sanó, pero es un falso, es falso. Lo hizo para que vayas detrás de él y los dos, un día a los dos se les quitará el frío por la eternidad. Estarán con el termostato descompuesto, el calor a todo lo que da. ¿Dónde estarán? Aguas, hermano, aguas. ¿Ok? Apocalipsis 18, 23. ¿Qué dice? Dice 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues todas las naciones fueron engañadas por sus, ¿qué? ¿Y qué es una hechicería? Conjuros, engaños, tretas, artimañas por adivinación. Yo te profetizo ahorita que tú, y es un niño chiquito ahí de meses, que tú ahorita vas a ser un gran profeta. Ay, este payaso no tiene nada que hacer en su casa y lo vino a hacer acá. Tengan mucho cuidado de eso, hermanos. Mucho cuidado. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. ¿Para qué será suelto una vez más Satanás?
Para engañar. Acuérdate que es el padre de mentira. Él es el padre de mentira y por supuesto no quiere que la gente se salve. Él no quiere eso. La trampa del ecumenismo entonces crecerá y florecerá en el futuro. La definición de ecumenismo o ecuménico que trae un diccionario es la siguiente, cito: 1. De extensión, influencia o aplicación mundial o general. ¿Ok? Relacionado o representando a todo un grupo de iglesias. Por eso es terrible cuando hay estas reuniones en el Vaticano, reuniones ecuménicas. Es terrible, terrible porque están pretendiendo que haya una sola religión en el mundo para engañar a quien se deje. Literal, a quien se deje. ¿Ok? También tiene que ver con la promoción de enseñanza hacia una unificación y cooperación cristiana mundial. Eso es el ecumenismo, hermano. Eso es ecumenismo. Pero ¿dónde empieza? En la iglesia. Comienza en la iglesia, con un mal maestro, con un mal servidor. Por supuesto, mi corazón, tu corazón. Ahí es donde se deshace todo. Pero cuando hay un mal maestro, alguien que enseña mal, alguien que está buscando solo su gloria, hermano. Mira que estar aquí arriba tiene su rango de dificultad. Estar aquí arriba. ¿Por qué tiene su rango de dificultad? Porque es una posición en donde eres recurrentemente elogiado. A manera de testimonio, hermano, el jueves fuimos a un velorio de una hermanita, y estaba muy enferma. Finalmente se graduó, está en la presencia del Señor. Y estando en el velorio, se me acercó una persona y me dijo: hola pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola hermano, buenas tardes. Estamos en el velorio, todos ahí quietecitos ahí. Y me dice: déjeme abrazarlo. Dije: pues bueno, pues venga. Ya nos abrazamos. Y me dice: es que yo lo sigo a usted desde hace muchos años en el internet. Yo siempre escucho sus predicaciones. ¿Ya te fijaste lo delicado que es tener esta posición? Porque a veces no la creemos que somos re buenos. Y no es que seamos, hermano. Es la hermosa palabra de Dios que debe de brillar cuando es expuesta. Imagínate con lo que juega Miguel Núñez, John MacArthur, estos predicadores de reconocimiento mundial, que a donde se paran quieren la foto con ellos. ¿Me explico? Esto es demasiado peligroso, porque es una gloria vana. ¿Me explico? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Si Dios te está hablando, apúntalo, memorízalo y practícalo. Y sé fiel al Señor. Entonces, nuestra palabra ecuménico se deriva del griego oikoumene. Oikoumene, que significa mundial. Entonces, el engaño religioso sobre una base mundial describe perfectamente el plan de Satanás. Otra vez, la palabra ecuménico es la palabra griega oikoumene, que significa mundial. Y como definición, el engaño religioso sobre una base mundial describe perfectamente el plan de Satanás. ¿Hacia dónde va Satanás? A tener una religión mundial. Eso es lo que él quiere. Noten lo que dice Apocalipsis en el capítulo 12,
versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Ya te fijaste? ¿A quién engaña? Al mundo entero. Al mundo entero lo tiene comiendo de su mano. ¿Por qué? Por ignorantes. ¿Cierto? Creo que este plan se realiza restando énfasis en la doctrina. Escucha, hermano, el plan de Satanás se realiza bajo estos términos. Pon mucha atención porque a veces andamos patinándonos allí. Pon mucha atención. Este plan se realiza restando énfasis en la doctrina y dando un énfasis exagerado en la experiencia. Wow. Un énfasis exagerado en la experiencia, más que la doctrina. Y entonces podemos entender lo que enseñan por ahí algunos cuando te llevan a una experiencia espiritual. Y regresas, según tú, mejor, pero te garantizo que estás peor de como estabas al principio. Te llevan a tu experiencia espiritual. Yo no tengo que experimentar nada. Cree la doctrina, aprende doctrina, estudia doctrina, vive la doctrina. Satanás puede de manera engañosa unir ecuménicamente a las comunidades religiosas de modo que se acepten entre sí. Una ocasión alguien me llamó por teléfono para pedirme que le apoyara tenía dudas de un texto que según esto estaba estudiando y lo escuché. Me dijo, ayúdeme, pastor, que no le entiendo. Le digo, ¿tú lo vas a exponer este texto? Y me dijo, no, pastor, no lo voy a exponer yo. Ah, caray, entonces, ¿por qué me lo pides? Y es que lo va a exponer mi esposa. Metí freno de mano de inmediato y le dije, a ver, tú sabes perfectamente lo que enseña la Escritura porque yo te lo he enseñado varias veces. No me puedes venir a pedir a mí que yo haga eso para tu esposa. Me estás invitando a pecar junto contigo. Se acabó. No puedo darte más información. Y si tú estás de acuerdo con que tu esposa haga eso, pues entonces hazlo tú. No me pongas a trabajar a mí. Ya, esto es a lo que se refiere, hermano. Nos empezamos a aceptar así como somos y, ay, pues es que así somos y que no. Ese mal dicho de que es que él así es. No, discúlpame, no. No es que él, sí, por supuesto que es así. Pero la Biblia dice que debe de ser diferente. ¿Por qué he de estar de acuerdo con lo que él está haciendo mal? Eso se llama ecumenismo. Y cuando nos empezamos a aceptar sin que pase nada, pues no. No funciona así. Hermanos, de repente ven que salgo, voy a predicar a otras iglesias, doy conferencias, así. Y luego ya no salgo. ¿Por qué será, hermano? Porque tengo un carisma gigantesco, ¿no? Tráiganse el otro. ¿Por qué creen que ya no salgo? Porque voy y les digo, yo veo cosas. He escuchado cosas en iglesias cuando me invitan a predicar. He escuchado cosas que son herejía abierta, que contraponen el sacrificio de Cristo, hermano. Y cuando me ceden la palabra para exponer, lo primero que hago es aclarar eso que dijeron mal. Y muchas veces sí se los digo, sé que a partir de esto no me van a volver a invitar a esta iglesia. ¿Y qué crees? Por eso me tienen ustedes aquí cada 8 días, hermanos. Pero ese es hermano, si no, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Solo porque somos cuates? ¿Vamos a aceptar que el que esté bien, el que está bien debe de aceptar todo lo que está mal?
Hace no mucho alguien me invitó a formar parte de una alianza y mi respuesta fue no. ¿Por qué? Porque yo no soy llamado a formar alianzas con nadie. Yo soy llamado a anunciar la palabra de Dios, no a formar alianzas. Es que eres muy radical, legalista. Pues ahí sí, júzgame como quieras. Trato de esforzarme por cumplir lo que la hermosa palabra de Dios dice. Ahora, si me vas a llevar para que me des oportunidad de enseñar, órale, voy. No, pues entonces no voy. ¿Para qué voy? ¿Para que traten de convencerme? No lo voy a hacer. ¿Me explico, mis amados? El punto de la unidad no vendrá por lo que las personas crean, sino por lo que las personas experimenten. Eso es terrible. La base de la unidad pasará de la creencia objetiva a la experiencia subjetiva, lo que será suficientemente engañoso para descaminar incluso a los verdaderos cristianos, como ya lo vimos allá en Mateo 24:24. Si bien Satanás no logra todavía su meta del ecumenismo globalizado, esa es la dirección a la que se dirige. Hacia allá va. Eso significa el engaño a creyentes y no creyentes de una manera tan atractivamente engañosa que hará que la luz de Cristo podrá a veces ser opacada por las tinieblas de Satanás. Hermanos, ustedes lo saben, sus hijos, los míos ya no porque ya está grande, pero sus hijos están siendo adoctrinados por el gobierno. Es una doctrina, hermano. Es una ideología. Los están adoctrinando, ecumenismo mundial, para que no crean al evangelio. Pero el evangelio se cumple cuando dice que a lo bueno le llaman y a lo malo. ¿No es acaso que estamos viviendo ya esa época? Mira, hace 30 años, 31 años que el Señor nos rescató y que yo leía ese pasaje, yo decía, ¿cómo va a ser eso? Pues ¿qué irá? ¿La gente irá a estar loca? ¿Qué crees? Sí, ya llegamos. Y desafortunadamente muchos cristianos ni cuenta se han dado, porque viven un ecumenismo, viven respetando la creencia de cada quien. Discúlpame, esto no funciona así. Si estás mal te lo tengo que decir, porque no voy a dejar que Satanás ponga su capillita aquí adentro. Si así, hermano, si así, ¿cierto? Quinto y último punto del ecumenismo, la protección, lo escribí mal, contra el ecumenismo de Satanás. Obviamente, la Escritura y Dios en su infinita bondad y misericordia nos dejó cómo debemos de cubrirnos, cómo debemos de protegernos contra el ecumenismo. Toda discusión hace que surja la pregunta, ¿cómo podemos protegernos de la trampa del ecumenismo? Porque ya vimos muchas cosas acerca de ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo me puedo proteger? ¿Cómo podemos evitar ser parte de esa tragedia espiritual? Dios quiere ciertamente la unidad en el cuerpo de Cristo, pero no a costa de la verdad. No a costa de la verdad. Nota lo que dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 17, versículos 20 y 21. Nota. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nunca a costa de la verdad. ¿De qué manera podemos diferenciar entre lo que es auténtico y lo que es una imitación? ¿Cómo sabes? ¿Cómo? Conociendo. No hay otra fórmula, hermano.
No existe otra fórmula. ¿Tú crees que si tú conoces la Biblia, alguien te dice lo contrario, te la vas a tragar? ¿Y si no la conoces? ¿No es cierto? Hermano, y les insto recurrentemente a esto. ¿Cómo vas en tu lectura de la Biblia anual? Estamos en octubre. Ya debemos de ir por ahí de... Mira, es que me atrasé, pastor. Pero no digas, es que me atrasé y vas en Génesis 1:1. No has llegado a Génesis 1:2. No, te la compro si me dices que voy atrasado, pastor. Voy empezando el Nuevo Testamento. Va. ¿Por qué? Porque los libros del Nuevo Testamento son más comunes leerlos y son mucho más cortos. Mucho más cortos. Y estás familiarizado con esa lectura. Así que de aquí a el 30 de diciembre ya lo leíste completo. Hay ocasiones en que está tan buena la lectura que puedes leer 2, 3 cartas al día, hermano. O sea, ¿cierto? Recurrentemente les insto a que lean la Biblia. ¿Cuántos años tienes en Cristo? 30. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? 2. Bueno, va. Pero ya la leíste completa, ya medio sabes que Génesis está al principio y Apocalipsis está al final, ¿no? Ya vamos de ganancia. Pero si tienes 30 en Cristo, tienes 10 en Cristo y no la has leído ni una vez completa, ¿a qué estamos jugando? Es una falacia, ¿no es cierto? Y entonces hacemos lo que queremos y juzgamos a nuestra propia perspectiva y nunca con la perspectiva que el Señor tiene en su palabra. Es peligrosísimo, hermano. Peligrosísimo. Hay 6 doctrinas fundamentales que nos sirven para separar al cristianismo de las imitaciones. 6, les voy a dar 6 despacito para que todos las entendamos. Así. Si una persona o grupo puede afirmar con una conciencia clara estas creencias básicas, entonces necesitan ser reconocidos como parte del cuerpo de Cristo. Pero si flaquean en una de estas, aguas. Y te las voy a enseñar para que tú mismo te califiques cómo está tu cristianismo. No, y por favor no levantes la mano. A mí me faltaron 4, pastor. A mí me faltaron de las 6, a mí me faltaron 8. No, por favor, no vayas a decir eso porque entonces sí estamos tronados. ¿Ok? Entonces, la número 1, hermano. La número 1. Y esto tiene que ver con la reforma protestante. Si ustedes recuerdan, la reforma protestante protestó, obvio, contra el clérigo religioso por una razón. ¿Qué querían los reformadores? Principalmente, ¿qué querían los reformadores? Regresar a la Biblia, no a los dogmas impuestos por hombres. Dicho de otra forma, la primera doctrina que debemos de creer con toda puntualidad es solo Escritura. Solo Escritura. No hay otra. Nota lo que dice la Biblia, la Escritura, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo... Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, y siempre me gusta añadirle el 17, ¿nota? Toda escritura es inspirada por Dios, de entrada. Esto es lo que realmente debes aprender. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para...
Parece aguacero, pero no lo sabemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Escritura es palabra de Dios. Y cuando la estamos leyendo, ¿quién habla? Dios mismo. Así que bien hacemos en estar atentos a la palabra de Dios. Hermano, yo no estoy en desacuerdo que estudiemos y que vayamos más para allá y que otro poquito, pero si aquello ya te cautivó y te desvió, pelas. A mí me gusta investigar y me gusta ir un poquito más para allá, pero regreso aquí, hermano. ¿Cierto? Ningún otro documento o decreto escrito por alguna organización religiosa puede estar al mismo nivel de la Biblia. Ninguno. Como se los decía yo hace un rato. Ni siquiera el comentario exegético expositivo de quien tú quieras, para no mencionar a nadie, de quien tú quieras, no puede estar por encima de la Biblia. Jamás. Como se los decía también hace un rato, ni siquiera el himnario, que son himnos, es música sacra, ni esos están por encima de la Biblia. Emanan de la Biblia, que es diferente. ¿Ok? Nuestra autoridad y nuestro conocimiento de Dios y de su voluntad vendrán única y exclusivamente de la Biblia. ¿Se acuerdan lo que yo les decía el viernes? Si hay algo que debemos desear, es la Biblia, es la palabra de Dios. Debes desear pasar tiempo conociendo a Dios. Si pasas más tiempo conociendo lo que tú haces, para no balconearte, lo que tú haces, si pasas más tiempo que en la Biblia, tache, guarache, tache, está mal. ¿Ok? Hay otra doctrina que no podemos sacar si decimos que realmente creemos la Biblia. Hay una palabrita que en la Escritura no se menciona, que no está explícita, pero está implícita. Y esta palabra es Trinidad. Es la Trinidad. Dicho de otra forma, yo debo de creer la deidad triunitaria de Dios. Si yo no la creo, tengo problemas doctrinales, porque esto es una doctrina, hermano. Es una doctrina. Nota lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. Nota. Mateo 28, 19. Id pues de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios trino. ¿Cierto? Cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista, están los tres allí. Está el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo manifestándose como en forma de paloma, y está el Padre hablando, que está congratulado por lo que ha hecho el Hijo. La Biblia enseña perfectamente la Trinidad, ¿cierto? Noten lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 14. Cito: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Quiénes? Los tres. ¿Cierto? Debemos de creer entonces en un mismo Dios que existe en tres personas individuales y separadas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son deidad, igualitos en esencia y sustancia.
Nadie es más que el otro, son igualitos porque los tres son Dios. ¿Ok? Y otra que yo también debo de creer, y es una doctrina, es, por supuesto, la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Solo Cristo. También tiene que ver con la reforma, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. Noten lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está clarito, la deidad de Jesucristo. Mismo Juan, pero en el capítulo 5, en el versículo 18, 5:18 de Juan, cito: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino porque también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Él. ¿Lo creyeron los judíos en el tiempo de Cristo? Lo supieron, pero no lo creyeron. Por eso lo mataron. ¿Ok? Alguien que niega la deidad de Cristo. ¿Quiénes niegan la deidad de Cristo, hermano? Los testigos de Jehová, los católicos, los mormones. ¿A poco, pastor? Pues ¿qué los católicos no son católicos, apostólicos y romanos? ¿Dónde aparece lo cristiano? Si acaso son marianos. Si no son marianos, son Judas, porque siguen también mucho a Judas, ¿no es cierto? Tienen allá la iglesia de San Hipólito, sin agraviar lo presente. ¿No es cierto? O cualquier otro santo, pero Cristo no aparece. Los arrianos, los testigos de Jehová, ¿creen en Cristo? Como un Dios inferior a Dios el Padre. Eso es una herejía. ¿Cierto? Los mormones tampoco. Por eso tienen al ángel Moroni más que al propio Cristo. Por eso es la deidad de Cristo. Nota lo que dice Juan en el capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Cito: yo y el Padre uno somos. Está hablando de esa unidad perfecta. Jesús de Nazaret, nacido de la Virgen María, habita todo en Jesús de Nazaret, nacido de la Virgen María, habita toda la plenitud de la deidad de Cristo, como lo cita el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, ¿no es cierto? Versículos del 15 hasta el 18. 4. Algo que tampoco se debe de quitar y debes de estudiar con mucha tenacidad es que en términos teológicos se llama antropología. Antropología. Y no te estoy invitando a ir al Museo de Antropología allá en la Ciudad de México, enfrente del Zoológico de Chapultepec. Mira, si quieres ir, ve, pero no te estoy invitando a eso. Te estoy invitando a que conozcas la pecaminosidad total del hombre. Dicho en términos reformados, la depravación total. El hombre es pecador. El hombre es pecador y se debe de predicar contra el pecado desde el púlpito, hermano. Aquí no venimos para darle de palmaditas o tratar de evitar, de decir que tal o cual es pecado. Se tiene que decir con claridad, con mucha claridad, el pecado. Porque si no, la gente no se arrepiente. El adulterio es pecado. El ser afeminado es pecado. El ser un asesino es pecado. El ser rezongón es pecado. El no sujetarse a la autoridad es pecado. Hoy todo es pecado, pues claro. Por eso estamos aquí. Y por eso necesitamos estudiar. ¿Ok? Romanos 3:23, ¿qué dice? Se lo saben de memoria, hermano, con ese evangelizan. Romanos 3:23.
Por cuanto, ¿quiénes pecaron? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. ¿Ahí vamos incluidos? Sí. Todos. ¿Cierto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Y vuelvo a decir, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y nota que Pablo, recuerda más bien que Pablo en la carta a los Romanos está predicando a dos tipos de personas solamente. Pablo en la carta a los Romanos predica a dos tipos de personas, creyentes y no creyentes. O con los términos que usa Pablo, tanto judíos como griegos. O sea, nada más hay dos tipos de personas. Y a esos dice, todos estos dos tipos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano nace con una capacidad pecaminosa que lo inclina a practicar el pecado. Ya la iba a usar de ejemplo y ya la dormiste. La persona necesita ser divinamente perdonada para que pueda experimentar una relación personal y eterna con Dios. Pero para que pueda suceder eso, la persona necesita reconocer su pecaminosidad. Si la gente no reconoce su pecado, no sirve. ¿Se acuerdan de las 4 leyes espirituales? Que son esos folletitos que pululan por todas partes. Está mal, esas 4 leyes espirituales están mal. Les hace falta una cosa, que es arrepentimiento. No hablan acerca del arrepentimiento. Es un evangelio barato. Es un evangelio diluido. Si a mí no me dicen con claridad que soy pecador y que Dios me aborrece por ese pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿El fornicario se va a arrepentir si tú le dices que es fornicario? Bueno, es que todos cometemos eso, manito. No te preocupes. ¿El adúltero se va a arrepentir si no le dices que es adulterio lo que cometió y que es aborrecible delante de Dios? ¿El ratero se va a arrepentir si no le dices que es un ratero? Siempre que le sobamos la espalda, así, ay, no te preocupes, tú sigue viniendo. No, arrepiéntete de tus pecados. Y sigues viniendo. ¿Ok? ¿Me explico, hermanos? Hay que estudiar la pecaminosidad del hombre. Todo ser humano nace en pecado. Todos, sin excepción alguna. Quinta doctrina que debemos de estar estudiando recurrentemente cuando venimos a las Sagradas Escrituras. Jesucristo es el único Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre. ¿Quién murió por ti en la cruz? O sea que no fue Abraham, no fue Moisés, no fue José, no fue Jacob. Bueno, no fue ni María. Bueno, ni Moroni. No. ¿Quién murió por ti en la cruz? Cristo. ¿En quién necesitas creer? En Cristo. Luego me han preguntado, pastor, ¿por qué tiene una cruz ahí? ¿Sabes por qué? Porque me recuerda el costo de mi salvación. Que no fue gratis, hermano. Costó la vida del Hijo de Dios. Fíjate quién murió por mí en la cruz. El Hijo de Dios. Por eso está ahí. Sí, y fue una muerte atroz. Atroz, hermano. Pero fue para que yo pudiera obtener el perdón de mis pecados en Cristo Jesús.
Porque si no la tengo aquí se me olvida, hermano. Y voy a empezar a hacer sandeces. Ese es el riesgo. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? La misma razón. Para que no se me olvide. ¿No es cierto? Para que no se me olvide. Solo por medio de la muerte y resurrección de Cristo, una persona puede ser librada del pecado, perdonada por Dios y adoptada dentro de la familia celestial. ¿No es eso hermoso, hermano? Esto es lo que tenemos que creer y enseñar y vivir para evitar el ecumenismo dentro de nuestra iglesia. ¿Es acaso esto muy difícil? Sí, re difícil. Si no fuera difícil, así estuviera de lleno el domingo a las 8:30 de la mañana. Si no fuera difícil. 6 y última. Les dije que iban a ser 6. ¿Y cuántas llevamos? Vamos por la... Vaya, no se han dormido, hermano. Bueno, ni tú te has dormido. Ok, 6. 6, mis amados. Sexta doctrina que no debemos de quitar. La salvación únicamente por fe en Cristo. Solo fe. Solo fe. ¿Por qué? Porque la fe es la única que nos salva. Hermano, la fe es la única que nos salva y la fe salvadora te la provee Dios. Para creer en qué? Para creer que Cristo tomó mi lugar en la cruz. Entonces, cuando la Biblia dice que el acta de los decretos que existía contra mí fue borrada, es porque fue borrada. Porque Cristo pagó, Él llegó y pagó. Al pagar, al aceptar Él la deuda, Él salda mi condena. ¿Y se acuerdan, hermanos, que era costumbre que cuando había un crucificado le ponían una inscripción arriba? ¿No es cierto? Y le ponen a Cristo su inscripción que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Por eso lo mataron, porque no le creyeron que Él era el Rey de los judíos. ¿Cierto? ¿Sabes qué inscripción debería tener? Este hombre fue muerto en el lugar de Fernando, Moisés. Tu nombre debería de estar aquí inscrito, para que no se te olvide, hermano. Y no sería mala idea, que a veces sí, que estuvieran todos nuestros nombres aquí puestos, hermanos, porque nosotros fuimos la causa del martirio de este hombre, para que no lo tomemos por menos y vivamos siempre agradecidos y en obediencia a Él, no pretendiendo vivir mi vida loca como acostumbradamente lo hago. ¿Cierto? Cala, ¿no es cierto? Pero es así, hermano. Y qué bueno que te cale. Qué bueno que te cale. Para que nos comprometamos más con el Señor. Nota lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos del 9 al 13. Nota. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, y cuando dice que la Escritura dice, ¿quién dice? Dios. Pues Dios dice, todo el que cree en Él, ¿qué? No será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta palabra invocar, para que veas
tiene la idea, de lo que Pablo está hablando es como en una corte. Y esta palabra invocar es apelar a la Corte Suprema y llamar a alguien como mi testigo. Entonces cuando dice, porque todo el que invocare, todo el que llame a Cristo, todo el que estamos en la corte, estamos siendo enjuiciados por nuestro pecado, el juez está a punto de dictaminar en nuestra contra y yo puedo decir, yo puedo invocar, yo puedo apelar, señor juez, ¿puedo llamar a mi abogado defensor? Y el juez va a decir, a ver, llámalo, a ver, ¿quién te puede defender a ti? Y en ese momento aparece Cristo. Y entonces, libre de culpa porque éste pagó todo lo que él debía. ¡Wow, hermano! Esto es lo que dice el texto. Y entonces el texto cambia, ¿no? El texto cambia. Y por supuesto, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, no lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nota, es un don de Dios. ¿Quién nos dio la fe? Dios. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la misma idea de lo que está diciendo el versículo 13 del capítulo 10 de Romanos. Es la misma idea. No es de nosotros. Yo voy a invocar, yo voy a apelar delante del juez para que aparezca mi defensor. Y ese mi defensor es Cristo. Hermano, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que en nuestra iglesia no se infiltre el ecumenismo diabólico? Necesitamos leer, 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 leer y leer. Y después de que hayamos terminado de leer, vuelves a empezar a leer. Pero en lo que vas leyendo también es bueno que llegues a la iglesia para que estudiemos, hermano. Necesitas ser adoctrinado. Por eso Dios ha capacitado, es un don. El pastorado es un don. Y Dios capacita a hombres, maestros, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú no te disipulas, tú no estás siendo edificado. Y estás creciendo silvestrito, sin que se te explique con puntualidad la palabra de Dios. Por eso es necesario. ¿Ok? Entonces, la religión falsa altera o elimina una o más de estas 6 verdades básicas o bíblicas. Si Satanás puede convencernos de que no son lo suficiente importantes como para insistir en ellas, entonces vas por buen camino para hacerte pasar por todas las organizaciones sinceras y formar parte de la adoración falsa a Dios y convertirte en un adorador fiel de Satanás. La forma más sutil de engaño es aquella que suena como algo real. La mejor mentira es la que va acompañada de una verdad. Tengamos presente que casi verdadero nunca es suficiente bueno ni verdadero. Venimos a Dios totalmente bajo sus condiciones o no venimos en absoluto. O eres o no eres, o crees o no crees. Aquí no hay claroscuro, hermano. O es sí o es no. Recuerda que no todo lo que se menciona a Dios es el Dios verdadero. Juan escribió en la primera carta de Juan: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Aquellos
que rechazan la verdad de las Escrituras en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, podemos decirle, como lo dijo John Wesley: tu Dios es mi diablo. Al hablar de Jesucristo, Pedro afirmó en Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Vamos allá, hermanos, con ese término. Hechos en el capítulo 4, versículo 12, con palabras del apóstol Pedro. Cito: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el único que se puede alcanzar salvación es en Cristo, hermano. El único. Si hacemos estas cosas, ya fuimos instruidos lo suficiente acerca de las artimañas de Satanás. Esta fue la última predicación acerca de cómo opera este personaje. Y espero en el Señor, hermanos, lo hayamos comprendido lo mejor posible para protegernos entre nosotros de las artimañas de Satanás, de no ser convencidos por él, de no ser arrastrados por una idea que de repente tengo. Todo, mis amados, hay que filtrarlo a través de la Biblia, porque si hay algo que debemos de resguardar es nuestra iglesia. Y la debemos de resguardar en santidad. Santidad. Cada uno de nosotros debe de llevar puesta la diadema sacerdotal de Levítico. Esta diadema sacerdotal decía: santidad a Jehová. Todos debemos de traerla. Todos, hermanos. Y así se preservará nuestra amada iglesia sola gracia. Amén. Démosle gracias a nuestro Dios. Eterno Padre, te alabamos, mi Dios. Te bendecimos, te damos muchas gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, por esta serie de, Señor, de mensajes que nos has concedido el tener en esta iglesia para el cuidado y el fortalecimiento de la misma. Ayúdanos, Señor, a creerlo, a practicarlo y a compartirlo. Ayúdanos, Padre, a vernos realmente como lo que somos, hermanos en Cristo Jesús, comprados por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, que eso jamás se nos olvide, para entonces poder honrar y poder glorificar tu precioso y santo nombre. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.